Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Hoy vamos a hablar sobre cuántos quieren que cuando usted ore, Dios le responda así rapidito. Levante su mano. Hay oraciones que se responden de una. Hay oraciones que se demoran un poquito más. Hay oraciones que duran semanas, otras duran meses, otras duran años. Amén. ¿Sabe cuánto yo duré orándole al Señor para que fuera pastor? Como 7, 8 años. Si le digo hasta más. Y hasta hace poco el Señor nos dio la bendición. Y hay oraciones que en el momento Dios las contesta. Que oramos, Señor, oramos por las personas y las personas en el momento reciben el milagro. Reciben la sanidad, la bendición. Hoy vamos a hablar cómo hacer para que Dios nos conteste un milagro o una respuesta rapidita. Amén. Entonces la palabra de hoy la vamos a titular La ofrenda de fuego. Y vamos a basarnos en un texto bíblico que está ubicado en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Si te puedes poner de pie, mucho mejor, en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Dice así, ¿ya encontraron todos? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Aquí está la historia completa en el capítulo 18, pero vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a leer desde el 17. Dice así: cuando Acab era rey, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Cuántos quedaron? Solo él, solo Elías. Estaba contra 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Él solito, mire, valiente él, ¿no? Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, ¿qué hizo Elías? Hizo como una competencia, ¿no? Entonces dijo: yo soy el único que soy profeta. ¿De quién? De Dios. Y ustedes son 450 que son profetas de Baal, de dioses. Entonces, hagamos un sacrificio, y al que Dios le conteste, ese va a ser el Dios que el pueblo va a seguir. Eso era un juicio, como un estrado. Verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque su Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o se va camino, tal vez duerme y no hay quien lo despierte. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a las costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos.
Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ahora aquí viene lo bueno. Pónganle cuidado y verá. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos ¿a quién? A mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová porque estaba como arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una ¿qué? Una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: mire la oración de Elías tan importante, que fue una oración corta, pero sustanciosa. Dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú, Dios, eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí les quitó la cabeza. Puedes tomar asiento, iglesia. Qué historia tan tremenda, ¿no? Es una historia poderosa. Elías era un profeta de Dios poderoso. A Elías le pasó, ya lo vamos a ver más adelante cuando terminemos esta historia. A Elías le pasó lo que le pasó a muchos cristianos, que matan el tigre y se asustan con el cuero. Resulta que el rey Acab llama a Elías y le dice: Elías, tú estás perturbando al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Entonces Elías le dijo: ¿yo? Dijo: no, yo no lo perturbo, el que lo perturba eres tú. Porque Acab era un rey que hacía lo malo delante de Dios, y llevaba al pueblo a que también el pueblo hiciera lo malo delante de Dios. Entonces, como al rey no le gustaba, y Elías era piedra de tropiezo, entonces lo mandó llamar. Y le dijo: Elías, yo no soy piedra de tropiezo, tú eres piedra de tropiezo, y te lo voy a probar. Porque tú enseñas al pueblo a que sea idólatra, y yo enseño al pueblo a que busque de Dios. Entonces Elías le dice: hagamos una cosa, convoquemos al pueblo, hagamos un juicio. Convoquemos al pueblo, y que el pueblo decida cuál es su Dios. Pero que ellos vean una prueba con sus ojos, que tengan una prueba evidente, una prueba perfecta del poder de Dios. Entonces él dijo: fácil, cojamos 2 bueyes, uno para los Baales, otro para mí. Que ellos hagan su altar, hagan su rito, y que Dios les conteste con fuego, y el Dios que conteste con fuego, ese sea el rey de Israel, ese sea el Dios de Israel. Amén. Entonces Elías le dice a los Baales, a los profetas, ¿eran cuántos? 450. ¿Poquitos o muchos? Muchos. Solo profetas. Supuestamente eran hombres a los cuales los dioses de ellos les hablaban, y ellos hablaban para el pueblo. Entonces los demonios se manifestaban en ellos, eran como líderes espirituales. La Biblia le dice profetas. Bueno, entonces Elías habla con ellos, les dice: hagamos esto, y al que conteste Dios, ese es el Dios de Israel.
Dijeron, listo. Cogieron, pusieron en sus altares, cogieron el buey, lo cortaron en pedacitos, pusieron leña y lo pusieron encima y empezaron a orarle a Baal, a pedirle a Baal que les contestara. Eso fue temprano en la mañana. Según muchos historiadores, posiblemente eso empezó a partir de las 6 o 7 de la mañana. Entonces, ellos empezaron a preparar todo, la gente ahí de público mirando dónde Dios iba a contestar. ¿Cuál era el Dios que iba a contestar? ¿O el Dios de Baal o el Dios de Israel, Jehová? Entonces, cuando ponen el sacrificio, ellos empiezan a reunirse los 450 y empiezan a pedirle a su Baal que les conteste, pero no pasa nada. Ellos empiezan a hacer marritos. Ellos acostumbraban a coger cuchillos y con los cuchillos se acuchillaban el pecho. Y la sangre que salía de ellos la ofrecían en los altares de Baal. Amén. Y así lo hacían por mucho tiempo. Acontecía que no les escuchaba nada. La tradición de Baal, ¿sabe cuál era? Los niños los mataban en sacrificio y derramaban la sangre sobre los altares de Baal. Y los niños los quemaban en un altar y se los entregaban a Baal. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio que hay de aquel que haga pasar a su hijo por el fuego, porque lo estaba dando en sacrificio a los ídolos. Entonces aconteció que ellos hacían todos esos ritos y ponían sangre de ellos y ponían prendas y les daban joyas y todo, pero no les contestaba porque era un Dios. ¿Cómo era ese Dios? Muerto. Un Dios que no tenía poder, un Dios que no servía para el pueblo de Israel. Entonces Elías, cuando los ve, se burla de ellos, ¿no? Les dice, oye hombre, vea, mediodía, nada que les contesta a su Dios. Debe estar durmiendo, debe estar meditando, debe estar haciendo otras cosas que no tienen tiempo para ustedes. Mire, Elías tenía tanta unción de Dios y estaba tan seguro de lo que Dios iba a hacer con él, que él podía burlarse de ellos. ¿Amén? Acontece que ellos, al ver la burla de Elías, les da más rabia y se zanjan más fuerte, las heridas son más fuertes. No contentos con los cuchillos, cogen lanzas y empiezan a apoyarse en el cuerpo, y ese derramamiento de sangre lo ponían sobre el altar. Y nada que les contestaba. Entonces Elías dijo, mire, ya no más. Ya el pueblo vio suficiente, ya no más. Les voy a demostrar que acá hay un Dios poderoso. Y Elías tomó 5 elementos que son perfectos y son especiales para que Dios nos conteste una oración. Amén. Lo primero que Elías hizo fue tomar el altar de Dios, porque estaba ¿cómo estaba el altar de Dios? Destruido, arruinado. ¿Sabe por qué? Porque ya la gente no quería ofrendar. Ya la gente no iba allá al altar a buscar a Dios. Ya el Señor lo tenían abandonado, lo tenían por un lado. Entonces el altar estaba arruinado, estaba abandonado porque ya no se usaba. Entonces lo primero que Elías hace es restaurar el altar. Y coge, ¿cuántas piedras? 12 piedras. El primer elemento que coge, que necesitamos nosotros para que la oración sea respondida en nuestra vida, es restaurar el altar de Dios. Mire, hay un principio, y tú no puedes llevar ofrendas o diezmos o votos o sacrificios o como le quieras llamar. Solamente hay un lugar donde se pueden llevar. ¿A dónde? Deuteronomio capítulo 21. No, Deuteronomio 14, 23. Quiero enseñarte algo acá. Porque para que haya un sacrificio tiene que haber un altar. Y para que vaya un altar tiene que haber sido ese altar escogido por Dios. Amén. Deuteronomio 14, versículo 23. Sí. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar
que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo del grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, cada vez que nosotros queremos darle algo a Dios, poner una ofrenda o hacer una petición, tenemos que llevarlo al altar. Y cuando el altar está dispuesto para Él, hermanos, porque Dios puso su nombre ahí. Por ejemplo, cuando tú vas a diezmar, cuando tú traes una ofrenda para el Señor, pastor, quiero sembrar en la iglesia, ¿a dónde traes tu ofrenda? Al altar. Amén. Nunca des tus diezmos a la gente en la casa. Nunca le des el diezmo a una persona porque te la encontraste en la calle. Un día me encontré con una hermana en la calle y me dijo, pastor, Dios le bendiga. Y amén, hermana, ¿cómo está? Crucé la calle, nos saludamos. Y me dijo, pastor, menos mal me lo encuentro, porque ya que lo vi el domingo no puedo ir a la iglesia, pero entonces yo quiero entregarte mi diezmo para que tú lo lleves y lo consagres allá. Y eso se puede hacer, pero en un caso, hermano, muy extremo, en un caso que amerite. Pero entonces yo preferí decirle, hermana, mejor no, tú lo tomas. No puedes ir el domingo, pero puedes ir el miércoles. Dijo, sí, pastor, el miércoles estoy sin falta. Entonces, el miércoles, cuando llegues a la iglesia, tú misma lo llevas al altar y allá lo consagramos a Dios. Amén. Porque el diezmo y tu ofrenda necesita entrar a la presencia de Dios. Porque si tú se lo das a alguien por ahí, no por desconfiar de la gente, hermano, pero se da la oportunidad de que en otros lugares, en otras iglesias, aquí eso no pasa, gracias a Dios. Y confiando en Dios no pasará tampoco. Que muchos hermanos iban a las casas y les llevaban un mensaje a la gente, les mandaban un mensaje a la palabra y pedían los diezmos. Y ellos cogían los diezmos y se los guardaban para ellos. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Así sea el pastor, ¿está bien o está mal? Está mal. Porque el Señor dice, indefectiblemente diezmarás y darás todas tus ofrendas y darás todos tus sacrificios. ¿A dónde? En el lugar donde Dios escogiere, que es la casa, el lugar de Dios. Entonces las 12 piedras simbolizan el altar, simbolizan la iglesia del Señor. Es lo primero que hay que hacer. Para que Dios te dé una oración, tú tienes que tener una guianza que solo te lo da la palabra de Dios, a través de tu mentor, de tu pastor, de la persona que está a cargo tuyo, de tu líder. Y siempre Dios te va a dar una palabra de aliento. Pastor, ¿puedo orar en mi casa? Claro que sí, pero hay una diferencia grande. En tu casa tú debes de tener un altar, pero el altar principal está en la casa de Dios. ¿Me hago entender? Pastor, ¿cómo hago un altar en mi casa? Yo me imagino la mente de usted ya pensando allá la foto del pastor con florecitas ahí. No. Ese era el altar que nos habían enseñado en la iglesia tradicional. El altar de mi casa es consagrar mi casa al Señor y tener un lugar donde la presencia de Dios llene mi casa, llene mi lugar. Le voy a poner un ejemplo. En mi casa nosotros leemos la palabra. Amén. En estos días de ayuno hicimos un receso porque había muchas cosas que hacer. Ahorita volvemos a retomar a partir de mañana y quiero que ojalá mañana usted me acompañe conmigo también a esto. Vamos a empezar a hacer devocionales en nuestra casa. Amén. Entonces, cogíamos y yo le decía a mi hijo, el lunes tú haces el devocional. Hija, el martes tú haces el devocional. El miércoles vamos a la iglesia. El jueves mi esposa hace el devocional. El viernes vamos a la iglesia. Y el sábado y el domingo yo hacía el devocional. Nos reuníamos en la sala, nos sentábamos, poníamos en el equipo alabanzas y empezábamos a cantar. Después de que cantábamos, abríamos la palabra y según el día que le tocara a quien, daba un mensaje. Y a través de ese mensaje daba una enseñanza. Y esa enseñanza orábamos y terminábamos nuestro devocional. Ese era nuestro altar. Ese es nuestro altar. Tenemos que tener un altar en nuestra casa. Que tú
te puedas reunir con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos y decir, vamos a hacer un altar de Dios en nuestra casa. Porque es un altar familiar, donde la presencia de Dios va a entrar en tu casa, va a entrar en tu familia. Hermano, cuando tú empiezas a hacer esto, tu casa empieza a cambiar, tu familia empieza a cambiar, tu familia empieza a ser bendecida. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, no lo empezamos en nuestra casa, lo empezamos en la casa de nuestra madre, empezamos a reunirnos allá y hacíamos un devocional. Y en esa casa, cuando subíamos a la terraza, por ejemplo, nos daba miedo, nos daba temor, porque sentíamos que alguien nos miraba y se sentían cosas feas. Pero cuando empezamos el altar, eso empezó a desaparecer. Aquí hay personas que en su casa le asustan. Aquí hay personas que usted en su casa ve cosas. Y si tú no haces urgente un altar en tu casa, hermano, Satanás va a ganar terreno y él sí lo va a hacer. Porque ¿sabe cuál es el altar de Satanás? Él tiene varios en la casa. ¿Cuáles pueden ser? El televisor, el computador, juegos que no son de Dios, ¿verdad? Y él empieza así. Personas que son adictas al computador, ya no ni huella digital tienen porque ya se les borró de tanto chatear y Facebook y hoy en día a la gente no le pregunta, ¿eres casado o eres soltero? Hoy a la gente le preguntan, oye, ¿estudias, trabajas o estás en el Facebook? Porque la vida de ellos es eso, meterse y eso daña. Y sabe que le estás dedicando más tiempo a otras cosas y le está robando el tiempo a Dios. ¿Amén? El altar está destruido en la casa. El altar está destruido en nuestra vida. Ya no queremos orar, ya no queremos adorar al Señor, ya no queremos servirle de todo corazón, ya no queremos venir a la iglesia. Hoy, gracias a Dios, hemos tenido un tiempo de renovación, pero hubo unos tiempos, hermano, que el Señor nos dijo, mire, cuidado, vienen días en que la iglesia tú la vas a ver bajita. Y yo dije, Señor, no quiero. Yo quiero es al contrario, ver la iglesia llena de Dios. Dijo, Señor, prepárate porque van a venir días duros para la iglesia, hermano. Fueron como 20 días. Los cultos bajitos. El domingo bajito. Y yo preocupado, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y el Señor dijo, no, hay gente que tiene su altar destruido. Y si ellos no lo arreglan, si ellos no arreglan su vida delante de Dios, en su casa, en su familia, pues yo no puedo operar en ellos. Porque qué bonito es orar en la iglesia, ¿sí o no? Qué bonito es ayunar en la iglesia. Qué bonito es tener santidad en la iglesia. Pero qué fácil es destruir lo que ganamos en la iglesia afuera. Pastor, en mi casa no puedo orar. Pastor, en mi casa no puedo ayunar. Pastor, en mi casa no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Por qué? Porque en tu casa está haciendo falta la presencia de Dios. Entonces lo primero que hizo Elías fue coger el altar, a restaurarlo, y lo hizo nuevo. Cogió 12 piedras, dijo, este altar está arruinado, Dios no se merece algo malo. Dios se merece todo lo bueno, lo mejor. Y cogió 12 piedras, y sobre las 12 piedras dijo, aquí va a ser el lugar del altar de Dios. Fue lo primero. Cada piedra representaba las 12 tribus de Israel, ¿no? Tenía un propósito. Entonces, hermano, yo quiero que tú cojas hoy tu piedra y la lleves a tu casa. ¿Cuántas piedras vas a coger? Elías cogió 12. ¿Cuántas piedras vas a coger tú, por ejemplo? Coge 4. Una que represente tu familiar, tu esposa, tus 2 hijos. Más, ¿no? Hay más hijos. Amén. Pastor, ¿cuántas piedras? Eso es simbólico, ¿no? No es que ahorita empieza a coger ladrillos allá en la calle y los lleve a la casa. No, esto es simbólico. Amén. En mi casa somos 4. Te digo, Señor, mis piedras simbólicas son mis hijos, mi esposa y yo. ¿En tu casa cuántos son? Pastor, somos 8. Coge 8 piedras y levanta el altar ahí, porque ahí es donde Dios va a cimentar la bendición sobre tu casa y sobre tu familia. Amén. Dice la palabra que después de que Elías cogió 12 piedras, él hizo algo que esto solamente lo hacen las personas de fe. Él cogió y abrió una zanja alrededor del altar. Entonces, el segundo elemento para la ofrenda de fuego, de poder, fue la zanja. ¿Qué es una zanja? ¿Quién me dice? Es una abertura en la tierra
Amén. Si tú vas por un camino y te encuentras una zanja, ¿cómo se llamaría eso? Un obstáculo. Amén. Un tropiezo en el camino. Entonces, las zanjas simbolizan los tropiezos que hay para que Dios nos escuche. Ya sabemos que para que Dios nos escuche y Dios nos responda a la oración de la forma en que nosotros queremos, lo primero tenemos que levantar nuestro altar en la casa y venir a la iglesia y poner ahí en el altar lo que Dios se merece. Segundo, vencer los obstáculos. Pastor, estoy orando, pero mi cabeza está en otro lado. Jesús le dijo al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a nosotros nos ha pasado, ¿no? A veces venimos en la iglesia, tu cuerpo está ahí, estás mirando para acá, pero estás pensando en el problema que tienes en tu casa, en qué vas a hacer de almuerzo, en la visita que va a llegar más tarde, y estás tu mente en otro lado y no tienes una compenetración delante de Dios. Tú necesitas estar cuerpo, alma y espíritu delante de Dios para que Dios te pueda oír y vencer los obstáculos. Que la gente, cuando tú vengas a la casa de Dios, diga: bueno, me voy a la iglesia y de pronto empezó a llover, ay, no tengo sombrilla, no, yo mejor me quedo. Y la palabra mágica: Señor, tú sabes. Porque esa es la disculpa del cristiano: Señor, tú sabes, tenía ganas de ir, pero pues no, pero tú sabes que quería ir. No. Esos obstáculos los pone Satanás. Satanás siempre te va a poner una visita a la hora que vas a llegar a la iglesia. Satanás va a hacer que se vaya la luz y no puedes dejar a los niños en la casa. Y él va a impedir para que cualquier cosa que tú hagas, Dios no te dé la respuesta. Y empiezan obstáculos y no, se daña todo. Y si nosotros no hacemos actos de fe y vencemos los obstáculos para que Dios nos responda a la oración, pues la oración se va a demorar. La respuesta se va a demorar. Sí, Dios da muchas oportunidades y Dios da muchas opciones. Estos 40 días de ayunos que el Señor reveló era una opción, era una herramienta fácil para que Dios nos contestara. Y muchas personas dieron testimonio de esto. Dijeron: pastor, hice esto. Dios restauró vidas. Dios congregó personas. Dios trajo prosperidad. Dios trajo abundancia. Porque aquellos que no vieron un obstáculo, vinieron. Usted hubiera visto en los 40 días la iglesia estuvo abierta todos los días. Todos los días predicamos, todos los días orábamos, todos los días cantábamos a Dios. El día que más poquitos hubimos 3. Habíamos 3 personas, pero así seguimos. No, ¿qué tal dejar? Ay, no, eso no hagamos culto, eso como con 3 personas, ¿eso para qué? No, porque así hubiera sido un alma que hubiera venido o no hubiera venido nadie, hermano, igual hubiéramos tenido que haberlo hecho para que Dios se glorifique. Yo le conté alguna vez que cuando estuve alguna vez en una iglesia y el pastor dijo: hermano, predique tal día. Porque empezábamos unos ayunos los días miércoles y viernes. El pastor me dijo: si no viene nadie, soy hago una oracioncita rápida y que se vayan para su casa. Mentira del diablo. Y era pastor. Pero en ese momento Satanás provocó para que, no por eso, hermanos, vamos a impedir. Si la palabra de Dios dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando entregamos ese ayuno, hermano, la iglesia casi llena, porque se perseveró, se alcanzó, pasamos el obstáculo, saltamos al otro lado. Cuando el pueblo de Israel dijo: listo, el Señor nos saca una tierra prometida, vamos, y salieron. Dijeron: oiga, qué bueno esto, vamos cruzando el desierto. Y cuando vieron que Faraón venía detrás de ellos, que los carros de Faraón daban la vuelta y le decían a Moisés: Moisés, ¿es que acaso en Egipto no habían sepulcros para que los mataras aquí? Y cuando ellos iban avanzando se dieron cuenta que adelante de ellos, ¿qué estaba? El mar. Y el pueblo dijo: ¿ahora qué? A morir en el desierto, porque vio un obstáculo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Abrió una zanja en medio del mar. Y el Señor les dijo: si ustedes creen y si yo les doy una promesa, es porque yo les voy a cumplir y los voy a pasar al otro lado.
Entonces Elías cogió esa palabra y dijo: yo creo, esta zanja simboliza mi fe. Esta zanja simboliza lo que yo voy a hacer, que Dios me va a contestar. Y todo obstáculo que tenga, lo voy a vencer. Tenía 450 hombres mirándolo qué hacía para juzgarlo. Tenía más de 3 millones de personas al frente mirando qué era lo que hacía Elías para ver quién le respondía, cuál era el Dios de fuego, cuál era el Dios que iba a dar la palabra. ¿Usted se imagina, hermano, uno solo, delante de todos esos ojos? El miedo que él tenía, el susto, pero antes del temor y antes de eso, él tenía fe. Y la fe fue lo que hizo que Dios le contestara, porque venció los obstáculos del pueblo. El rey se le puso en contra, le dijo: ¿qué tienes contra mí, contra mi pueblo? Que lo turbas. Pero el valiente dijo: no soy yo, eres tú que lo llevas al pecado. Y todo el pueblo mirándolo, y todos los profetas mirándolo. Y la gente decía: cuando él termine lo matamos. Porque eso era lo que iba a pasar cuando se terminara el sacrificio. Y si Dios no le respondía, ¿sabe qué pasaba? Lo mataban, porque era 450 contra 1. Amén. Ese fue el segundo elemento que cogió Elías, la zanja. El tercero, para poder que hubiera fuego necesitaba ¿qué? Leña. La leña. Y la leña representa mi contribución, mi acto de fe. La leña es un acto de fe. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos tienen fe de que Dios les dé un carro? Levante la mano. Entonces, ¿cuál sería tu acto de fe? ¿Cuál sería tu leña? Ir tramitando el pase. Amén. ¿Verdad? Pastor, estoy haciendo un curso para aprender a manejar. ¿Compraste carro? No. Por la fe Dios me lo va a dar. Pero tú estás haciendo un acto de fe. Amén. ¿Cuántos tienen una casa propia? Levante la mano. ¿Ya fuiste a mirar las baldosas? ¿Ya fuiste a mirar el baño que quieres? ¿Ya fuiste a mirar el televisor que quieres para tu sala? ¿Ya fuiste a mirar los muebles? Un día Dios me trató y fui a la casa de un hermano, y ese hermano tenía una fe impresionante. Vivía en arriendo, en una piecita que era la mitad de esto. Yo le pongo que vivía por ahí 3 metros por 3 metros. Y ahí tenía la cama, el televisor, un armario viejito y puntillas para colgar la ropa. Y me dijo: pastor, ¿cuándo va a mi casa, pastor? Y un día de estos, hermano, y un día Dios preparó y: pastor, vamos a mi casa. Vamos. Pastor, eso sí me perdona, es un poquito apretado porque yo vivo en una casa que es un inquilinato, pero ahí Dios me da bendición. Y entonces entramos y sí, cuartico pequeño, oscuro, apretado. Y dije: hermano, ¿tú vives aquí? Sí, pastor. Pero yo sé que Dios me va a dar una casa propia. Amén, hermano, tiene que orar. Y me dijo: pastor, le quiero mostrar algo. Tenía en una esquina un muro así y tapado como con una cortina. Y me dijo: pastor, mira lo que tengo acá. Y yo me quito la cortina, eran metros de tableta. Yo decía: ¿y eso? ¿Trabajas con construcción? Me dijo: no, las estoy comprando. ¿Y para qué? Y me dijo: pastor, es que en mi casa le voy a poner esta tableta. Y yo: amén. Y yo decía: ay, ¿será que sí, Señor? ¿Será que este hermano es loco? Y yo decía: bueno. Después me mostró un cuaderno. Tenía recortes de unas revistas que se llama Finca Raíz. Decía: mire, pastor, así va a ser mi sala. Y me mostró tenía dentro de eso unas cotizaciones de salas, de comedores. Y yo: amén, hermano, Dios le va a contestar. Pero dentro de mí yo tenía una lucha. Yo decía: yo soy líder en una iglesia, yo ministro, pero ni por la mente se me ha pasado esto. Dije: Señor, o él tiene mucha fe o está loco, o yo estoy mal. Entonces me dijo: pastor, cuando me entreguen mi casa, usted va a ir a orar por ella. Amén. Y amén. Y salí y yo miraba el inclinante y decía: Señor, contéstale, porque no quiero que él se quede con todo eso. ¿Y sabe qué? Esa noche el Señor me habló y me dijo: ¿sabe qué? Tú eres de poca fe.
Tú predicas de fe y no tienes fe. Hablas de prosperidad y no tienes prosperidad. Hablas de muchas cosas, pero no lo estás viviendo. Y si quieres ver, tienes que meterte en ese estado de fe. Actúa en la fe. Actúa en bendición. Y yo quedé asustado ese día y dije, Señor, perdóname. Tuve que pedir perdón. Y cuando iba a la iglesia y veía al hermano, se me formó una imagen aquí. Yo decía, el hermano, yo decía, Dios mío, o loco o bendecido. Un día el pastor dijo, hermanos, ¿quién va a dar testimonio? Y hermanito salió contestó, amén, pastor, yo voy a dar testimonio. Y yo dije que no sea la casa. Y yo quedé ahí. Entonces llegó y se pasó contento. Dijo, hermanos, hay que creer y hay que tener fe. Yo, amén. Y yo, atento, hermano, pegado a que decía, me dijo, hermanos, yo le pedí a Dios por una casa. Yo dije, la casa. Y dijo, hermanos, y yo perseveré, y yo creí. Y el pastor fue a mi casa, el hermano Freddy fue a la casa, y él oró. Y yo sé que la oración de él trajo mucha bendición. Cuando dije, si él supiera que yo oré por orar y no oré con el corazón en la mano. Y yo dije, Dios, perdóname. Y Dios me daba cuchillo en el corazón, porque decía, mira lo que te estoy dando por tu falta de fe, para que aprendas, para que veas. Y sentía yo esas puñaladas en el corazón y decía, Dios mío. Entonces el hermano dijo, hermanos, Dios me dio una bendición, o les voy a contar que Dios me dio una casa. Y no tenía un peso, pero porque yo empecé a sembrar y empecé a creer. Y él decía, de la quincena él se ganaba el mínimo. Decía, yo pagaba mi arriendo, primeramente sacaba el diezmo, pagaba el arriendo, y con lo que me quedaba excluía un poquito de mercado y compraba 1 metro de tableta para el piso. Compraba otras cosas, miraba por la televisión o por la revista en la sala que quería. Dijo, hermanos, porque para el que cree todo es posible. Y yo decía, Señor, que acabe rápido, porque eso me estaba matando. Cuando el hermano dijo que él había recibido una herencia que él no sabía, un tío por allá lejano que no sabía, y le había dejado a él una casa de 2 pisos. Y la tableta que él tenía, cuando él le cambió el piso, le salió ni una tableta más ni una tableta menos. La sala que él quería comprar fue y la compró. Porque aparte de la herencia de la casa, le dieron también un dinero. Y con eso él empezó a comprar los muebles. Y cuando él dijo, pastor, este fin de semana es la inauguración, quiero que vayan. Hermano Freddy está invitado. Y yo, Jesús, amén. Yo de ahí aprendí, hermanos, que tenemos que actuar por fe, que tenemos que usar la leña, que aunque no hay fuego, había leña. Amén. Que para que haya fuego tiene que haber leña. Si no hay leña, hermano, Dios no puede prender fuego de unas piedras. O sí puede, ¿no? Pero el derecho de las cosas es, para que haya fuego, tiene que haber leña. Y sí, efectivamente, hermano Freddy, cuando lo espero por allá, hermano, cuando quiera. Fui, hermano, qué casa tan bonita, regalada de Dios, porque él creyó. Y Dios me decía, para que aprendas, para que te des cuenta que no porque sean pastores, no porque sean ministros, no porque sean líderes, quieren decir que lo han conocido todo y que su fe está grande. Hay veces que la fe tuya es más grande que la nuestra. Y hay que ponerla por obras, hay que ponerla por fe y hay que creer, porque tú tienes la leña. Cuando Abraham subió con su hijo al monte para ser sacrificado, puso a su hijo a cargar la leña. Y el hijo le preguntó, Isaac le preguntó a Abraham, padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y el padre dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Pero él no le quería contar que el sacrificio era él. Cuando el ángel se aparece y le dice, no lo hagas, no mates a tu hijo, él lo desata y él dice, bueno, aquí quedó el altar, quedó la leña, pongamos algo. Y ellos vieron que entre los bosques, entre los árboles, había un carnero que estaba enredado entre los cachos. Lo cogieron y lo sacrificaron a Dios. Dios dio el sacrificio porque había leña. ¿Me hago entender? ¿Amén? ¿Dónde está tu leña, iglesia? ¿Dónde está tu leña? Pastor, me quiero casar. Ya
averiguaste cuánto vale la notaría, ya averiguaste, no tienes una cama para dormir, cuánto vale un juego de alcoba. Esa es tu leña, esa es tu leña. Tienes que llevar la leña al altar, porque sin leña no hay fuego, y sin fuego no hay sacrificio. Actuemos en fe. Hermano, en esta semana vamos a comprar la batería. ¿Cuántos la quieren ver ya, hermanos? Ya nos falta poquito, amén. Y otros instrumentos que faltan. Pastor, ¿qué nos va a tocar? No tengo ni idea, pero es leña para el sacrificio del Señor, amén. Es la leña. Vamos a tener aquí el piano. Pastor, ¿y quién lo va a tocar? No sé, es la leña, pero estamos actuando por fe. El Señor dijo, van a hacer una iglesia de alabanza. Aquí todos cantamos como tarros. Nadie afina la voz todavía. Pero si Dios, ¿será que Señor no te equivocaste? ¿No te equivocaste de iglesia tal vez? El Señor no se equivoca. Y si el Señor dijo, vamos a hacer de alabanza, pues Dios va a tratar con la alabanza. Pero actuemos en fe. No esperemos que seamos estudiados en música. No esperemos que seamos letrados en música, que seamos unos guitarristas perfectos, sino que actuemos para Dios y Dios actúa en la perfección. Amén. Entonces ese tercer elemento fue la leña. El cuarto elemento, ¿cuál fue? Ya tenía el altar, tenía la zanja, tenía la leña. No. ¿Qué? El sacrificio. ¿Qué era? Un buey. ¿De dónde salió el buey? ¿Quién me dice dónde salió el buey? La Biblia no dice que Elías llevaba 2 bueyes, uno para Baal y otro para él. La Biblia no dice que Elías llevaba el buey de él. No, dice que le dieron 2 bueyes, uno para él y otro para los impíos. La provisión. El buey representa el sacrificio. La ofrenda representa el amor con que lo hacemos. Si yo le digo a usted, hermano, ¿cuántos sienten placer en pagar el recibo de la luz y del teléfono? ¿Cuántos se sienten gloriosos por eso? ¿No? Yo nunca he visto en una fila del banco alguien con el recibo y diciendo, aleluya, por este recibo que voy a pagar de 500,000. ¿No? Eso no trae regocijo a nadie. Pero es muy diferente en la casa de Dios. Cuando tú das algo para el Señor o cuando tú siembras en el Señor, tú tienes que hacerlo como con alegría. Porque Dios bendice al dador. Eso representa el sacrificio. Amén. Él necesitaba un sacrificio y Dios se lo dio. Cuando nosotros damos algo en sacrificio a Dios, Dios nos lo devuelve. Cuando hablamos de sacrificio, no hablamos solamente de dinero. Porque mucha gente que dice, ay, pastor, ya empezó, se había demorado, ¿no? En la plata, no. Hay muchas clases de sacrificio. Hay sacrificios en el cuerpo como lo es la oración y el ayuno. Hay sacrificios, hermanos, en que tú deseas en tu corazón poner una siembra para Dios. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas columnas financieras. Y esas columnas financieras, ellos decidieron en su corazón mensualmente hacer un aporte para que la obra de Dios permanezca siempre. Y eso Dios se lo bendice. Y eso lo hacen con amor. ¿Cuántos son obligados a hacer eso? Ninguno. Ninguno. Porque se hace con amor y con sacrificio. Lo que nos contaba es el hermano Oscar ahorita, ¿no? Escuchó el testimonio, ¿no? Dios lo tocó a que hiciera algo. Y él dijo, no, como mucho. Pero no era nada. Amén. Pero él se dio cuenta después lo que pasó. Y eso, aprendemos de eso. Aprendemos de eso. Porque a veces, cuando Dios nos toca hacer algo, a sembrar, la siembra es un misterio. La siembra, hermanos, es un regalo de Dios. Si Dios me dice a ti, hermano, déle este reloj a cualquier persona, bueno, esto no vale nada, ¿no? Pero si tal vez valiera unos 5 millones de pesos. Y me digas, dale ese reloj al hermano que está allá. ¿Y yo qué tengo que hacer? Obedecerle a Dios.
Tengo que sembrarlo porque si Dios me dice que lo des, porque a mí me tiene algo mejor también, ¿verdad? El sacrificio. El sacrificio. Cuando Dios nos habla a desprendernos, hermano, el desprendimiento es necesario para la bendición de Dios. Cuando tú vas a orar por alguien, por un hijo, por un familiar que quieres cambiar, que se fue tu esposo, que se fue tu esposa y quieres que vuelva a la casa, tú tienes que hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Empezar a orar. Empezar a venir a la iglesia. Pastor, yo nunca he sido cristiano, he sido cristiana. Vengo a la iglesia para que Dios haga un milagro en mi vida. Y usted escucha la palabra, empieza, ay pastor, usted se demora mucho, y pastor, y es que esa alabanza tan aburrida y no me la sé. En parte eso es un sacrificio, pero por el amor que tú estás sintiendo hacia esa otra persona, estás buscando el amor de Dios. Y el amor de Dios va a hacer que Dios mire tu sacrificio, Dios mire tu esfuerzo. Aquí hay personas que hoy están en ayuno, y para usted es difícil. Pastor, me debilito. Pastor, tengo hambre. Pastor, no estoy acostumbrado a eso. Me crujen las tripas allá por dentro. Me suena la barriga. Pastor, pero lo hago porque yo sé que Dios me va a contestar lo que está pidiendo. Yo sé que Dios me va a dar algo que voy a hacer. Y tú te esfuerzas y haces un sacrificio. Amén. Pastor, Dios me dio una bendición, una plata que tenía perdida y me apareció y estoy agradecido por Dios y siento dar algo por Dios. Si lo sientes, hazlo. Pero nunca haga las cosas por obligación. Nunca haga las cosas por compromiso. Haz las cosas que sientas de corazón. Porque Dios te lo pide aquí en el corazón y te hace sentir. Y cuando Dios te haga sentir, créele. Porque cuando Dios habla, Él no se equivoca. Amén. ¿Sabe qué me pidió un día el Señor? Un día yo le dije, Señor, necesitaba 200,000 pesos. Estaba sin trabajo. Necesitaba pagar un arriendo. Y tenía compromisos y todo. Dios me dio de comer, Dios me dio de vestir, pero necesitaba 200,000 pesos para solucionar todo. ¿Usted sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, diezme ya. Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a diezmar si todavía no tengo el dinero? El Señor dijo, pero lo vas a tener. Si tú diezmas por fe, cuando te llegue el dinero, tú ya diste el diezmo adelantado. Yo dije, Señor, esto es de locos. ¿Será que sí? Hermano, tenía lo de un recibo, me acuerdo tanto que era un recibo de luz, eran 18,000 pesos, yo tenía 22,000 pesos. Dijo, pago el recibo de la luz, me quedan 4,000 y con esos 4,000 hacemos almuerzo. Imagínense, almuerzo de 4,000 pesos, sin mercado. Entonces cuando el Señor me habló eso, yo iba a un ayuno en la iglesia temprano. Entonces ese día entré al ayuno, todo muy bonito, y el pastor empezó a hablar de la ofrenda. Y hermanos, Dios tiene una bendición muy especial para ustedes. ¿Cuántos creen que usted puede darle lo mejor para Dios? Y todos, amén, y yo, amén. Hermanos, haga un acto de fe. ¿Quién cree que Dios le va a contestar? Amén. Hermano, coloque lo que tiene ahí, Dios lo va a bendecir. Y yo más metí el bolsillo para adentro el billete. Entonces Dios empezó a tocar, hermano. Eso cuando Dios lo toca a uno siente que el corazón se le sale así, que eso le queda chiquito en el saco y así uno siente que todo el mundo lo mira y uno siente la voz de Dios. Y yo dije, en el nombre de Jesús, Padre, aquí está mi ofrenda en el nombre de Cristo. Y no salí, no quería abrir la mano y amén, me desprendí. Y en ese momento, antes de llorar, dice, Señor, gracias, y multiplica mi ofrenda. Yo era, Señor, ¿ahora con qué voy a pagar? Ahora me van a cortar la luz. Ahora no voy a tener para comer. Dije, Señor, estoy en tus manos. Hermano, cuando llegué a mi casa, llegó alguien a que le hiciera un trabajo, porque yo hacía manualidades, y me dio 50,000 pesos. Y con eso pude pagar el recibo de la luz, pude hacer almuerzo ese día, y pude solucionar más cosas. Y el Señor me decía, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y ahí ya aprendí a que cuando yo doy, Dios me devuelve 100 veces más, porque la Biblia lo dice. Lo hice con amor, no con mucho, porque para desprenderme fue muy difícil. Pero después entendí y dije, Señor, estoy en tus manos, me desprendo de eso, quito mis cargas, pongo mis problemas, y solo tú me das la solución. Y Dios me contestó y me preparó el sacrificio. Y el último, hermanos, el último elemento
que tomó Elías para el sacrificio ya tenía las piedras, ya había abierto la zanja, ya tenía la leña, ya había puesto el buey en pedacitos. ¿Qué le faltaba? El agua. El agua. El agua, él dijo: tráiganme 4 cántaros de agua. Le trajeron los 4 cántaros de agua. ¿Viste? Dijo Esteban: listo, va a prender el fuego ya. Y todo el mundo a la expectativa, tiene todo. Después dijo: el agua. Y dijo: ¿y Esteban para qué pide el agua? Entonces todo el mundo dijo: ¿agua? ¿Un sacrificio con agua? Entonces él mandó traer. Dijo: rápido, tráiganme el agua. Y le trajeron 4 cántaros de agua. Y dijo: pónganlos encima del sacrificio. ¿Cómo así? ¿Usted ha prendido fuego con leña mojada? No se puede, no se puede. Entonces él dijo: pongan los 4. Y cogieron los 4 cántaros y echaron sobre el buey. Se mojó la leña, se mojaron las piedras. Dijo: ¿saben qué? Tráiganse otras 4. Y trajeron otras 4 y otra vez. Más mojado quedó el buey, más mojado quedó la leña, más mojada quedaron las piedras, y la zanja se empezó a llenar de agua. Y dijo: ¿sabe qué? Por última vez, vuelvan y traigan otras 4. Llegó y esas 4 volvieron y las mojaron, y las mojaron. Y mojó el buey, mojó la leña, mojó las piedras, y se llenó la zanja de agua. Y todo el mundo dijo: ya saben, ¿cómo le va a prender eso mojado? ¿Cómo va a prender eso? Yo imagino ya todo el mundo a la expectativa, ¿no? Así como ta 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 ta. No, ese man perdió. Ganaron los profetas de Baal. Entonces lo último que hace, pone el agua, y el agua representa la oración. ¿Amén? El agua representa el cubrimiento de lo que estás pidiendo. Porque cuando tú pides con tus oraciones, tú cubres lo que estás pidiendo en oración para que Dios te lo entregue y te lo conteste. ¿Cuántas veces pidió agua él? 3. ¿Cuántas veces estás orando tú por lo que necesitas? Pastor, una vez y ya. Estás mal y por eso no has recibido. El libro de Santiago dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Y para poder pedir necesitamos pedir bien. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. Y si tú quieres recibir, tienes que cubrir tu sacrificio con oración. ¿Se has visto en la iglesia que cuando tú pones tu ofrenda en el alfolí, no lo guardamos directamente? Antes, ¿qué hacemos? Lo cubrimos con la sangre de Jesús. Oramos. Lo mojamos en la oración, lo ponemos en la presencia de Dios para que Dios haga las cosas. Hermano, y él representó eso. Entonces, cuando dice: listo, ahora sí, llega y se para delante del pueblo y hace una oración muy corta. No necesitó hacer. ¿Cuántos se demoraron los Baales orando, pidiéndole a su rey? Más de mediodía. Y Elías, con una pequeña oración de menos de 2 minutos, hizo 2 cosas. Dijo: Padre, esto lo hago porque tú me lo mandaste y para que tu nombre sea glorificado. Aquí lo que nosotros pedimos primeramente es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y segundo, dijo: Señor, y demuéstrales a este pueblo que tú eres Dios sobre Israel y que sobre ti no hay nada. O sea que la segunda cosa que pidió Elías para que Dios le contestara no fue para él, sino para el beneficio de su pueblo. En pocas palabras, lo primero que tú tienes que pedir cuando pidas, pide para que la gloria de Dios se manifieste. Y lo segundo, no pidas solo para ti, pide para que los demás vean en ti la bendición de Dios. Amén. Y él dijo: Señor, manda fuego. Y en el momento, dice la palabra de Dios, que cayó una columna de fuego sobre el sacrificio, consumió el sacrificio, quemó la leña, quemó las piedras, y aún el agua que estaba en la zanja la lamió. Y también el polvo. ¿Cuál polvo? El polvo donde estaba el sacrificio. No quedó rastro, no quedó nada.
Cuando la gente vio eso, dijo, sin duda, el Dios de Elías es el Dios de Israel. Y el Dios de Elías es el mismo Dios que está con nosotros aquí en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Es Dios el que te va a contestar y el que te va a decir, lo que tú me pediste, te lo voy a dar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que Dios le dé una respuesta hoy ya? Póngase de pie, por favor. Primero, restaura tu altar. Segundo, quita los obstáculos. Tercero, prepara la leña. Cuarto, alista tu sacrificio. Y quinto, cubre en oración. Si tú haces esto, Dios te contesta con fuego, o sea, rapidito, rapidito. Hay oraciones que hombres de Dios hicieron y se demoraron. Por ejemplo, Daniel, cuando estaba orando, intercediendo por su pueblo, el Señor le contestó a los 21 días, ¿verdad? Ana, cuando Ana le pidió un hijo, el Señor le contestó a los 3 meses, porque el Señor le dijo, de aquí a este tiempo, dentro de un año, darás a luz un hijo. Si usted hace las cuentas, un año son ¿cuántos meses? 12. El niño duró 9, entonces ¿en cuánto tiempo le contestó el Señor? En 3. Hombres, Elías, ¿cuánto le contestó el Señor? Inmediatamente, inmediatamente. Apenas él cerró su boca, fuego del cielo cayó y consumió el sacrificio. ¿Tú quieres que Dios te conteste así? Pastor, llevo orando 15 años por mi hogar. Pastor, llevo orando 10 años por mi hijo. De pronto estábamos pidiendo mal. Yo quiero que en esta oración tú pongas tu deseo, lo que necesitas en la presencia de Dios. Dígale, Señor, quiero que me contestes hoy. Y aprende a partir de hoy a hacer estos pasos. Y cuando tú traigas tu sacrificio y traigas tu ofrenda al altar, colócalo en las manos de Dios, porque todo lo que el hombre pide, todo Dios se lo responde. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Haz de cuenta que tú eres Elías en esta mañana. Y que te sientes solo contra el mundo tal vez. Pastor, estoy solo con mi casa. Estoy sola con mi familia. Dígale, Señor, me siento solo, me siento sola, todo el mundo me critica, todo el mundo se viene en mi contra, todo el mundo en mí solamente ve errores. Señor, todo el mundo me ataca, todo el mundo, Señor, me habla mal. Señor, siento que nadie me quiere, siento que soy un estorbo para mi familia. Hay mucha gente que se siente así, así se sentía Elías ese día también. Y se sentía solo, y hoy tú te sientes solo como Elías. Pero el Señor te dice, tú no estás solo, tú estás conmigo. Y tú eres mi mejor instrumento. Tú eres la persona que necesito para que mi poder se mueva sobre este mundo. Y Dios te dice en esta mañana, yo te voy a contestar lo que me estás pidiendo. Yo te voy a contestar como le contesté a Elías. No vas a ver caer fuego del cielo, pero vas a ver caer a tu familia a mis pies. Vas a ver caer las finanzas, las deudas se van a destruir y Dios te va a restituir financieramente. No tenías trabajo, hoy yo te contesto en el nombre de Jesús, como le contesté a Elías. ¿Tienes problemas en tu casa, en tu familia? Hoy te voy a contestar como le contesté a Elías. Porque necesito tu mano. Necesito ayudarte. Necesito demostrar mi gloria sobre tu vida. Y Dios es bueno para hacer todas las cosas. Dígale, Señor, hoy clamo a ti, Señor. Y aunque el mundo me vea pequeño, soy grande delante de tus manos. Aunque tenga 1000 problemas, Señor, no importa, voy a estar delante de ti. Aunque tenga 1000 problemas, Señor, voy a desatar mis manos sobre mi vida. Y declaro que tú me vas a contestar con fuego, Señor. Que mis peticiones y mis oraciones estén delante de ti, Señor. Que hoy mi familia, mis amigos vean la gloria de Dios en mí. Que hoy, Señor,
lo que me rodea, Señor, se demuestre la gloria de Dios en mi vida. Padre, ayúdame a vencer, ayúdame a alcanzar cosas, ayúdame a recibir bendiciones, ayúdame, Dios, a alcanzar grandes cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame. En esta mañana yo he venido porque sé que tú tienes el poder suficiente para ayudarme. En esta mañana yo he venido porque sé que tú me puedes contestar mi oración. Y hoy entiendo que necesito restaurar mi altar. Dígale, Señor, a partir de hoy, mi altar, levanto altar en mi vida, levanto altar en mi casa. Hoy te voy a consagrar mi casa, te voy a consagrar mi familia. Dígale, Señor, a partir de hoy quito los obstáculos que me impiden consagrarme a Dios. La pereza espiritual, la falta de oración, la falta de ayuno, quito los obstáculos. La gente que me habla mal de la iglesia, la gente que habla mal de los cristianos, los echo fuera porque Dios está restaurando mi vida. Señor, abro una zanja de bendición para que me cubras con el poder de tu sangre. Alisto la leña, Señor, alisto la leña. Actúo por fe y declaro, Señor, y llamo las cosas que no son como si fueran ahora en el nombre de Jesús. Y creo, Señor, que haré sacrificios delante de ti, Señor. Provéeme sacrificios, Padre. Provéeme sacrificios, Señor, en el nombre de Jesús. Y los cubro, Señor, en el nombre de Jesús con tu sangre. Que esa agua, Señor, esos cántaros de agua que derramó Elías sobre el sacrificio, también representan, Señor, como tu sangre cubre el sacrificio, Dios, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Levanta tus manos y diga conmigo, Señor Jesús. Solamente los que creen, diga, Señor Jesús, en esta mañana, yo sé que tú me contestas. Yo sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Hoy he venido creyendo en mi milagro. Y así como Elías, tú le contestaste, yo te pido que en esta mañana tú me contestes con fuego, con poder. Yo te pido en esta mañana que derrames de tu fuego sobre mi vida. Derrama de tu fuego, Señor, dile, derrama de tu fuego sobre mi vida para ver los milagros en el nombre de Jesús. Dar un aplauso al Rey de los cielos, el que vive por los siglos de los siglos. Más fuerte ese aplauso para Jesús.